Terminamos de sentarnos, por favor. Después de la comida, después del cafelito. Qué mejor momento que volver aquí, a esta sala en la que estamos aprendiendo tanto, por lo menos yo. Claro, el que más está aprendiendo soy yo, de hecho, ¿no? Porque vosotros sabéis mucho de estas cosas. Fijaos si estoy aprendiendo que me he enterado lo que es un scrap. Además me lo han explicado súper bien. Venga, idea de Rocío Segura, ¿eh? Levante la mano, ¿quién sabe lo que es un scrap? No lo voy a preguntar, ¿eh? No, o sea, no tenéis que definirlo. Venga, levantad la mano. Pues entonces sí que va a haber que contarlo, ¿eh? Sí. Bueno, teníamos aquí el debate un poco medio en broma, medio en serio, porque llega esta tercera mesa, gestión de residuos, scrap y recicladores. Un scrap es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que me lo han explicado muy bien aquí los compañeros, porque tenemos aquí a productores, tenemos a scrap, y vamos a analizar un poquito pues, la situación en materia de residuos y cómo trabajan esos scrap y las diferentes formas de reciclar. Y para ello pues tenemos a Rocío Segura, tesorera de Coamba, que va a moderar esta mesa, en la que tenemos ya a Fátima Aparicio, la gerente de operaciones de Procircular, a Rubén Barreno, que es CEO del Grupo Barreno Servicios Ambientales y presidente de Agresur, Natalia Macías, directora de GSA Andalucía Occidental, a Emilia Trujillo, directora de Sostenibilidad del Grupo Iturri, y a Víctor Vázquez, de la Dirección de Gestión Local y Autonómica en Ecoembes. Así que, Rocío, todo tuyo, que hay mucho de lo que habla hoy, ¿eh? Venga, vamos al lío. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la mesa de debate, gestión de residuos, scrap y recicladores. Uno de los temas posiblemente más trascendentales y más importantes dentro del ámbito medioambiental, por muchos motivos. El principal es por el ámbito que abarca. Es un tema que abarca desde el ciudadano, empresa, industria, instituciones, administraciones y, por supuesto, todos los actores implicados en la correcta gestión de residuos. Es un tema muy trascendental y ahora lo vamos a ver. Llevamos nosotros ya un rato aquí debatiendo, hemos hecho unas conversaciones y va a ser una mesa muy interesante. Antes de nada, pues quería agradecer, por supuesto, al Colegio de Ambientólogos, del que formo parte, por la organización de este evento tan maravilloso que nos permite darnos una ventanita y un punto de encuentro a todos los ambientólogos y todas las personas que nos dedicamos al medio ambiente. Y por contar conmigo para moderar esta mesa, que bueno, llevo toda la vida dedicándome a la gestión de residuos de otros ámbitos que ellos, pero que me apasiona este tema. Así que muchas gracias a todos los ponentes por su participación y por su interés, y a todos vosotros, por supuesto, por estar aquí a esta hora tan maravillosa, que me alegro mucho que nos hayan puesto esta hora, por cierto, porque la temática nuestra, que es interesantísima, os va a mantener despiertos a todos y atentos. Así que sin más paso a presentar a los... Bueno, ya están presentados. Vais a tener unos 5 minutillos para que cada uno cuente un poco el encuadre de vuestra entidad dentro de la gestión de residuos, que como hemos dicho es un tema trascendental. Vivimos en una sociedad que todos sabemos que nada más que hacemos una generación de residuos exponencial y tenemos muy limitados los consumos, o sea, los recursos naturales del planeta. Entonces resulta crucial y muy importante una correcta gestión de estos materiales para aumentar la sostenibilidad y afianzarla, por supuesto. Actualmente pues tenemos muy instaurado lo que es la economía lineal, todos sabemos lo que es, se produce, se consume y se elimina. Básicamente es lo que siempre nos han enseñado desde pequeñito, o lo que estamos acostumbrados. Y desde la última década para acá se está hablando de economía circular, que consiste, como todos sabéis, en mantener los productos y las materias el mayor tiempo posible dentro de la circulación del mercado. Este cambio es un cambio importantísimo y además se basa en 3 puntos fundamentales bajo mi experiencia. El primero de ellos es un buen ecodiseño, que es una temática que tenemos después, la mesa de después, que seguro que es muy interesante. Un buen ecodiseño que permita que los productos pues, tengan una mayor durabilidad y, por supuesto, que estén diseñados de manera que se fomente su reutilización, su reciclaje o su recuperación de alguna manera y valorización frente a eliminación. Otro punto fundamental de la economía circular es la responsabilidad individual y colectiva de la sociedad, que se ha hablado también mucho en las primeras
en las primeras ponencias. Todos tenemos que asumir esa responsabilidad y cambiar totalmente de contexto. Es un cambio social brutal. Y la tercera pata es la correcta gestión de residuos, que se tiene que establecer a partir de nuestros actores, de todos los intervinientes en la gestión, desde productores, gestores, los scrap en este caso, que bueno, que estábamos bromeando si tenía que explicar lo que era un scrap o no, pero bueno, igual sí, ¿no? Un scrap, como ha dicho, es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Hay ciertos flujos de residuos en el que los fabricantes de esos productos, o sea, fabricantes de productos que tienen que asumir la responsabilidad ampliada de los residuos que se generan cuando se consumen esos productos, por ejemplo, los envases. Esa responsabilidad ampliada para que se haga una correcta gestión de los residuos que van a generar sus productos la pueden hacer o bien de forma individual o bien de forma colectiva a través de entidades sin ánimo de lucro. Aquí tenemos 2 de ellas, que lo que hacen es asegurar que se cumpla esa responsabilidad y darle ese servicio a los productores. Vale, pues bueno, sin más, voy a pasar la palabra a Fátima, que es compañera y ambientóloga de Córdoba, que también tiene estudios de investigación, ¿no?, en ingeniería química y que es pues, la directora de Procircular. Así que bueno, cuéntanos. Gracias, Rocío. Muchas gracias al colegio por invitarme a participar hoy. Gracias a Málaga también por acoger el congreso y yo además, como ambientóloga cordobesa en el exilio, expatriada, pues cualquier excusa que para venir por aquí, por la tierra, pues muy agradecida. Ahí os lo dejo. Procircular es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Nuestro ámbito de actuación son los envases domésticos, comerciales e industriales. Todos los productores de productos, todos los que ponen en el mercado productos envasados, pues tienen que responder al principio de quien contamina paga. Entonces, los scrap venimos a dar respuesta a que los envasadores pues, cumplan sus obligaciones en la financiación y en la gestión de todos esos residuos. Hasta ahora, pues, esta responsabilidad afectaba a los flujos de domésticos y ahora pues, se ha ampliado a todos los flujos de residuos también comerciales e industriales. En el caso de Procircular, tengo que deciros que somos muy jovencitos, no tenemos ni un año. La autorización la obtuvimos en mayo del año pasado. Entonces, pues bueno, tenemos un lienzo en blanco en el que no tenemos que adaptarnos a la normativa, sino que hemos nacido adaptándonos ya con una normativa, con una ley de residuos, la 722, y con un Real Decreto de Envase, el 1055/22, encima de la mesa. Y en ese contexto de cambio hemos nacido. También que sepáis que ahora pues, está recién publicado el reglamento de envase y residuos de envase al que tendremos que volver a adaptarnos y se modificará nuestro Real Decreto de Envase. Es un reglamento, que sepáis, de aplicación directa. Todos los Estados miembros no tienen que transponer este reglamento. Va a derogar la directiva actual y bueno, pues ya os digo, de aplicación directa. En ese contexto, pues nace Procircular. Estamos promovidos por un grupo que se llama un grupo Reclay, alemán. Estamos ya en 9 países de Europa y bueno, pues sí que tenemos cierta experiencia en temas de responsabilidad ampliada del productor, mucha experiencia ya, y en innovación y nuevos sistemas de gestión de residuos. ¿Vamos bien de tiempo? Pues, bueno, como vale, en venga. verdad vamos un poquito, Sí, hemos empezado un poquito más agilizamos tarde y un somos poquito. muchos en la mesa, que antes éramos menos, en la anterior eran 3 personas, pero aquí somos ya muchas. Pasamos sino a que nos encuadre un poquito Rubén Barreno, que es el director de Agresur, la Asociación de Gestores de Residuos del Sur, y además es también el CEO del Grupo Barreno, que es una empresa que lleva unos 60 años, ¿no?, si no me equivoco. El año que viene hacemos 65 años. 65 años, más de 60 años dentro de la gestión de residuos y es un gran referente. Así que, bueno, nos puedes contar un poquito cómo encuadráis. Muchas gracias. Y ante todo agradecer a Coamba, al Colegio de Ambientólogos, que me hayan invitado, sobre todo a Abilio Caetano, porque yo, con esta figura profesional, yo he sido intruso laboral vuestro, porque hace unos años yo soy aparejador, arquitecto técnico. Cuando no existía la figura del ambientólogo como tal, tuve que echar los dientes en un sector que empezaba
Pero bueno, me he redimido ya, tengo contratado ambientólogos y delego en muchos ambientólogos. De hecho, Caetano colabora con nosotros en Agresur, en la asociación que presido. Soy el presidente. Agresur es, bueno, y de mi empresa, Grupo Barreno, es una empresa que cumple 65 años y yo soy la tercera generación, ¿vale? Entonces, pues he visto, bueno, yo he visto bastantes cambios de este sector que ha ido evolucionando muy rápido en estos últimos años, sobre todo. Y nosotros, por ejemplo, cuando yo cogí las riendas de la empresa, pues todavía no había una normativa ambiental establecida, alrededor del final de los 90, principio del 2000. Y entonces, pues yo vi importante que nuestro sector, sobre todo yo vengo de la parte de valorización de residuos férricos y no férricos, que tienen bastante valor en el sector de la recuperación y del reciclaje. Y era un sector demasiado aislado y tampoco se unían entre ellos, ¿vale? Los mal llamados, de manera peyorativa, chatarreros, ¿no? O gestores de residuos férricos y tal. Entonces, teníamos una mala imagen, no había una cierta transparencia en muchos sentidos y en Andalucía, que considero que es más grande que Grecia, debería tener un interlocutor importante para esta labor, ¿no? Porque, quieras o no, evitábamos que se explotara los recursos naturales, pues recuperando y reciclando elementos que ya están funcionando, ¿no? Lo que hoy en día es economía circular. Mi abuelo decía que nosotros llevábamos siendo economía circular antes de que se llamara economía circular, cuando estaba la economía lineal, ¿no? En desuso. Bueno, pues en el 2011, con la nueva ley, con la ley que ahora la ley de residuos y suelos contaminados, que ahora se ha modificado recientemente, en el 2011, como yo tenía me gustaba saber de dónde venían las cosas y a dónde íbamos, pues reunía una serie de empresarios en Sevilla, trascendió más allá de Sevilla, llegamos a nivel andaluz y montamos Agresur. Agresur es una asociación que a día de hoy representa, pues, gestores intermedios y finales de tratamiento de residuos, sea férrico, basuras inertes, residuos peligrosos, etc. Colaboramos con otras asociaciones similares y lo que hacemos, tenemos 3 líneas fuertes, ¿no? La imagen importante hoy en día, la transparencia, la trazabilidad. El segundo punto importante es luchar contra la clandestinidad o la mala praxis en el sector. Y como último punto importante, la profesionalización del sector, digitalización, I+D+I, etc. Estupendo. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pasamos ahora a Natalia Macías Martín, que ella es directora de GSA de Andalucía Occidental, ingeniera técnica industrial y tiene una gran experiencia en la gestión de residuos y además pertenece a ANSEMAC, la Asociación de Mujeres de Empresarias de Andalucía, ¿no? Del sector medioambiental. Correcto. Así que, bueno, cuéntanos un poquito tu empresa, cómo se encuadra en la temática. Vale. Gracias, Rocío. Gracias a todos por estar a esta hora tan mala para todos. Y bueno, yo represento a GSA, somos una empresa andaluza que llevamos más de 30 años en este sector, en el sector de los residuos, y concretamente nos dedicamos a la gestión y al transporte, a la gestión integral y al transporte de residuos, de una gran diversidad de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. Trabajamos tanto con entidades públicas como con entidades privadas y trabajamos a nivel Andalucía, Extremadura y en algunas otras líneas de negocio a nivel nacional. Bueno, por nombrar un poco todos los servicios, que somos una empresa de servicios y trabajamos por la economía circular. Vamos, de hecho, nuestro lema es Fabricando Futuro. Por nombrar algunos de nuestros servicios, como ya comentaba, el principal es la gestión y el transporte de los residuos, por eso estamos en esta mesa. Y dentro de ese servicio gestionamos tanto RCD, como son los residuos sólidos los residuos de la construcción y demolición, residuos voluminosos, maderas, envases, cartón, plástico. Tenemos también una planta de transferencia de residuos peligrosos en nuestra sede en Sevilla y explotamos una de las pocas plantas de residuos de gestión de biosanitarios en Andalucía. Además de eso, pues hacemos obras ambientales, donde englobamos, por ejemplo, la reparación de caminos, carreteras, realizamos puntos limpios o carril bici, todo englobado en la economía circular.
Y por último, bueno, los biosanitarios que ya comentaba, ¿no?, que explotamos la planta de residuos biosanitarios, también está en Sevilla, todo con nuestra flota y con nuestro personal totalmente profesionalizado y personal propio. Y por último, pues en cuanto a vertederos, pasamos por todas las fases del mismo, desde la creación de un nuevo vaso de vertido o un vaso de vertido hasta el sellado, la desgasificación y posterior restauración paisajística. Vale, estupendo. O sea, que intervenís en todas las fases, ¿no? Es muy Toda la interesante fase de tu explotación de visión. vertederos. Bueno, pues pasamos a Emilia Trujillo Trapero, directora de sostenibilidad del Grupo Iturri e ingeniera química, ¿no?, de la Universidad de Granada. Y bueno, pues ha ejercido muchísimos cargos de dirección, por lo que veo, tiene un currículum impresionante que lo podéis ver a través del enlace del COANCIAM. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo encuadra tu Bueno, pues yo creo que soy la usuaria de todos ellos. Sí, tú Y tienes un poco el rol tú eres la de usuaria de todos productora, ellos. ¿no? Y Necesitamos a todos vosotros. Primero, gracias a los que estáis aquí, gracias a la organización. Bueno, el Grupo Iturri es una empresa familiar que nace hace 77 años en Sevilla y que ya está a nivel nacional, internacional en muchos países. Es difícil encuadrar a Iturri, pero sí os voy a decir un poco para que veáis qué tipo de residuos podemos tener. Iturri tiene 3 líneas, somos tanto importadores como productores, de líneas de defensa, de líneas de industria, de todo tipo de industria, de línea médica y emergencias. Y cuando decimos ahí, pues tenemos 4 fábricas de vehículos, no, ahora 5, de vehículos de emergencias, donde hay desde camiones de bomberos de todo tipo, repostadoras de aeropuertos, ambulancias, imaginaos todos los residuos que se puede crear ahí, ¿de acuerdo? Y todos los materiales. Somos importadores de vestuario laboral de todo tipo y fabricantes de vestuario laboral. Cuando decimos vestuario laboral, puede ser desde un supermercado a vestuario de bomberos, altamente técnico. Somos fabricantes de calzado de seguridad y militar y también importamos calzado militar, ¿de acuerdo? Con todo lo que ello conlleva. Luego también todo tipo de equipo de protección personal, el casco, las gafas, los tapones, cualquier cosa. Fabricamos líneas de vida, fabricamos arneses de protección de altura. Entonces, todo eso conlleva, tanto si lo importamos, conlleva una responsabilidad ampliada del productor. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un producto en España o en otros países de la Comunidad Europea que le aplica la responsabilidad ampliada del productor, porque yo lo dejo a mi cliente y mi cliente dice sí, pero ya con ese concepto ya el residuo también la responsabilidad es tuyo y ahí entran los scrap, ¿no? Igual todo tema de envases, todo viene envasado, incluso aunque reduzcamos el envase, todo viene envasado. Imaginaros los tapones que vienen para los oídos, pues hasta los trajes para bomberos o sábanas para los hospitales, ¿no? Imaginaos la variedad que tenemos y la complejidad. No somos productores de residuos peligrosos, sí pues de residuos revalorizables, como pueden ser aluminios, metales, que todo eso se recircula, pero luego hay envases, vestuario, calzado, ecodiseño, ahí entramos en todo, ¿no? Y además a nivel nacional e internacional con todo lo que ello conlleva. Estupendo, muchas gracias, Emilia. Bueno, pasamos a Víctor Vázquez Calvo. Él es licenciado en Ciencia Biológica y especialista en gestión de residuos y trabaja en Ecoembes, como todos conocemos, es un scrap, el más conocido hasta hace poco, el único, ¿no? Bueno, no éramos los únicos, que además está aquí Jesús de Ecovidrio. Que bueno, de la línea de envases, ¿no? Digamos. Que no me gustaría tampoco dejarlo, o sea, nosotros somos un scrap, al igual que como has comentado, y bueno, pues trabajamos en la gestión de envases domésticos, comerciales e industriales. Sí me gustaría explicaros un poco cómo trabajamos con la cadena de valor del envase, ¿no? O
sea, cómo de alguna manera tenemos una cantidad de interlocutores muy grande, ¿no? Trabajamos con los productores, con las empresas que ponen productos en el mercado, productos envasados. Trabajamos con ellos fundamentalmente en ecodiseño, se ha comentado, y en la reducción del impacto ambiental que tendrán esos productos en su ciclo de vida. Tenemos herramientas como PazCD, ¿no?, que nos ayuda a identificar esos impactos ambientales en la fase de diseño, ¿no? Eso es muy importante porque además nos damos cuenta de que el 80% de los impactos ambientales que va a tener un producto, el envase de un producto, van en su fase de diseño. Si conseguimos diseñar buenos envases, luego será más fácil todo lo demás, ¿no? Trabajamos también, bueno, pues con los ciudadanos, ¿no?, con los consumidores. Y aquí me gustaría, pues, hablar de un tema, y ya voy abriendo temas de debate también, ¿no?, sobre el compromiso ciudadano, ¿no? Esta mañana se hablaba de eso, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Nosotros llevamos 25 años trabajando en fomentar el compromiso ciudadano para que el ciudadano sepa la importancia que tiene separar los residuos adecuadamente. Se hablaba de los bulos, ¿no? Se mezcla todo después, bueno, vete a la planta y vente a verlo. O sea, es siempre, o sea, me jubilaré y seguiré escuchando las mismas palabras, ¿no? Pues trabajamos en esa concienciación del ciudadano para que entienda lo importante que es separar los residuos y depositarlos adecuadamente en el contenedor. Ese gesto me parece tan sencillo, qué importante es para las etapas posteriores, para el tratamiento y recuperación de esos materiales. Entonces, hemos llegado bueno, como ahora todos somos tecnológicos, todos tenemos móviles, a desarrollar un asistente inteligente de reciclado, que le sacas una foto a cualquier producto, a cualquier residuo del que te quieres desprender y te dicen qué contenedor tienes que depositarlo. Le escribes, le puedes hablar, o sea, ya simplemente tener curiosidad e intentar depositarlo en el sitio adecuado, ¿no? Bueno, pues trabajamos con la administración pública, fundamentalmente también, ¿no?, porque, bueno, al final son los que tienen los medios, ¿no?, y las infraestructuras para hacer la recogida y el tratamiento de esos residuos. Entonces, pues tenemos un observatorio municipal para la transición a la economía circular en Andalucía, junto con la Federación Andaluza de Municipios, de la mano de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y trabajamos en que los municipios puedan entender qué es esto de la economía circular y puedan diseñar su estrategia local de economía circular. Entonces, ahí les mostramos buenas prácticas, les damos herramientas, ¿no?, de, oye, evalúate qué nivel de circularidad un municipio, un técnico municipal, de un municipio más grande, más pequeño, ¿cómo puedes evaluar qué nivel de madurez tienes en economía circular? ¿Cómo puedes planificar pues bueno, la estrategia que quieres seguir para implementar la economía circular en tu municipio? Tenemos un servicio de acompañamiento, les ayudamos con gente especializada de resuelve dudas, hay muchas, porque casi todo es una incertidumbre, ¿no? Y, bueno, pues intentamos que esos municipios entiendan que además es una obligación de la Ley de Economía Circular Andaluza, elaborar esa estrategia local de economía circular. Bueno, pues vamos a ayudaros. Y por último, pero no por ello menos importante, con los recuperadores, ¿no?, con los que al final recuperan pues bueno, esos residuos y obtienen una materia prima que se puede reintroducir en otro producto. Entonces, con ellos trabajamos en valorizar los residuos y buscamos nuevos usos. Y cada vez la cosa empieza a ser más curiosa, ¿no? Ya empiezas a diseñar, pues, diferente multitud de productos que yo cada día me quedo sorprendido de la multitud de usos que hay de lo que antes era un residuo que era abandonado en un vertedero, ¿no? Y así es como trabajamos con los diferentes actores, ¿no? Cada uno tiene su responsabilidad definida, pero también aporta su experiencia, ¿no?, para intentar que esto de la economía circular funcione, ¿no?, y que vayamos avanzando, ¿no? Correcto. La implantación de la economía circular, sin duda, intervienen todos los actores y cada uno tiene que llevar adelante su papel de forma correcta, desde el ciudadano hasta todos los actores implicados. Sí. Habéis tocado un poquito todos los puntos, ¿no? Así someramente habéis hablado, pues sí, del ecodiseño, pues del ciudadano, colaboración pública-privada, normativa, en fin, un poco todo. A mí lo que me gustaría ahora ir ampliando todo esto asuntos y entrando un poquito más en enjundia en cada uno de ellos. Si os parece, sí que me gustaría, para comenzar, el encuadre global un poco, porque ciertamente ya ha comentado él cuando le empezó Rubén en temas de residuos, cuando comencé yo, por ejemplo, que bueno, no se hacía prácticamente nada, a ti incluso cuando te daban una autorización te decían tú puedes gestionar, y claro, no tenía códigos LER, lo que se hablaba era a través de, pues, los nombres comunes, te daban total libertad casi para todo, hasta
un escenario en el que hemos llegado, que tenemos una normativa que nos aprieta por detrás bastante interesante, que nos hace unas exigencias muy grandes. ¿Cómo han evolucionado las empresas a las que representáis? ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo veis vosotros el panorama? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Y cuáles son pues, los principales retos a los que nos podemos encontrar en este panorama actual? Si os parece, cualquiera que le parezca interesante que coja el testigo. Pues venga, lo cojo. Ya, comienza tú, Fátima. Pues en cuanto a normativa del sector de residuos, estamos en una vorágine normativa europea, nacional y, como sabéis, además con competencias transferidas a las comunidades autónomas. La gestión de residuos municipales pues es de los entes locales o supramunicipales, con lo cual pues imaginaros entre cuántas aguas tenemos que manejarnos, ¿no? Además, los envasadores importan, exportan, hablamos también de movimientos transfronterizos de envases, de residuos de envases. Es importante, y aquí quiero destacar el papel de los scraps. Nuestras empresas tienen que seguir siendo competitivas, con lo cual tenemos que ayudarlas a que esos envases estén pues, lo más alineados posible con toda la cadena de valor, que sean fáciles para el ciudadano de identificar, de la normativa, la etiqueta, dónde tienen que depositarse, cuál es su correcta gestión. Eso, lógicamente, también además afecta al ecodiseño. Luego, también muy alineados con la tecnología que existe en nuestras instalaciones, en nuestras plantas, en los recuperadores, en los recicladores. Tienen que ser envases que además cumplan su funcionalidad, pero que luego también sean fácilmente o lo más fácilmente posible o clasificables, reciclables. Los scraps estamos ayudando a la empresa a cumplir con esa normativa, estamos ayudando a que luego ese producto que sale del recuperador y del reciclador, aportando además un valor añadido, vuelva a reintroducirse en el ciclo productivo, y intervenimos además con las administraciones públicas, y aquí la colaboración público-privada es un tema otro gran tema, que también lo trataremos y lo dejo ahí. Pero bueno, quizás ahora mismo la competitividad de las empresas, alinearla con la normativa y con la legislación a todos estos niveles. Sí. Rubén, tú como representante de la Asociación de Gestores, me imagino que bueno, tratas con muchísimos gestores. ¿Cómo se han adaptado a esta situación? ¿Qué problemáticas están encontrando? Bueno, seguimos adaptándonos, porque estos son continuos cambios. He dicho antes que, como decían mis familiares, la economía circular estábamos haciendo antes, pero es verdad que estamos intentando adaptarla a nuestros tiempos y adaptándolo a nuestra, más o menos nuestro sentido de cómo enfocar la gestión de residuos, ¿no? Por ejemplo, yo veo muy importante, uno de los que hay que destacar en la economía circular es la visión del producto que se saca al mercado. O sea, eso es clave. Tenemos que sacar productos, ya se ha hablado del ecodiseño y tal, pero que se hagan con materiales sostenibles, biodegradables, reutilizables, porque es chocante. Yo reflexiono mucho en estos temas, ¿no? También hay muchos temas y tenemos mucha saturación de información, pero al final tú sigues yendo a un supermercado y sigue habiendo una bolsa de plástico. O sea, aquí hay una marca que todos sabemos que es un líquido oscuro que pica la garganta, que lleva muchos años y es dicho por muchos estudios, es la que más contamina los envases, la que más contamina el mar. Y aunque se gasta mucho dinero en intentar revertir esa situación, se sigue gastando el dinero en hacer botellas de plástico. O el papel, el folio que no nos gustaba, el folio reciclado, ¿no? El por qué no se ha integrado en la educación, en las universidades, porque decían que estropeaba las impresoras, ¿no? Entonces, cuidado, aquí hay un foco importante. Economía circular, reutilización, sostenibilidad, pero ¿a qué precio? Porque si estás estropeando un negocio que ya estaba durante mucho tiempo, choca con la novedad. Todos se sabe que las nuevas alternativas son más caras, ¿no?, de plantear, ¿no? Pero bueno, desde nuestro gremio, desde el sector de la gestión de residuos, estamos adaptando y vemos muy importante que todo esto radicalice desde el primer eslabón de la cadena, que es el productor o ciudadano, porque hay que identificar que tenemos los residuos asimilables urbano-urbano y los industriales, ¿no? Entonces, todo eso debe pasar por un eslabón de la cadena donde la trazabilidad se asegure
y donde podamos conseguir un 100% de lo que desde arriba nos dicen que tenemos que llegar a esos objetivos, ¿no? O sea, hoy en día, a nivel Europa, prácticamente, más arriba, más abajo, el 80% del residuo sigue yendo a vertederos. Sí. Y ojo, el vertedero no es el demonio, ¿eh? Es que aquí se demoniza mucho en España algunas figuras como el vertedero. El vertedero, sin vertederos en la sociedad estaríamos perdidos. Lo que hay que tener es vertederos controlados. Es como la incineración. Ayer, por ejemplo, cuando Catalina, la directora de Medio Ambiente, bueno, la consejera de Medio Ambiente, también estuvo en una presentación en el hotel en Sevilla y tal, que se presentaba ante los medios con FCC y tal, le lanzaron la pregunta, ¿la incineración de residuos como valorización energética calorífica se va a contemplar como algo importante en Andalucía? Hace unos años se veía como algo malísimo, ¿no? Las incineradoras, ¿no? Quemar residuos, pero el modelo sueco funciona, le compra basuras a Estonia y Letonia para generar energía calorífica. Así que creo que todavía tenemos que reflexionar bastante sobre estos temas. Bueno, ahí tenemos también la jerarquía de residuos, ¿no? Que es un poco la que te va marcando cómo debes de ir primero reduciendo, reutilizando, reciclando, en fin, en ese sentido no podemos pasar de blanco a negro de una manera rápida, hay que ir poquito a poco, pero sí la idea sí es que los vertederos cada vez existan menos y que todo lo que sea posible de reutilizar o valorizar o reciclar, pues bueno, se le dé esa cabida. Pero sí que es verdad que indudablemente los vertederos, aquí Natalia, bueno, vosotros hacéis parte de desgasificación y sellado de vertederos, ¿no? Una de las partes, por lo menos, aseguráis que se haga una correcta gestión de los residuos, pues que no tienen otra manera, ¿no? ¿Nos quieres ampliar un poquito sobre ese tema? Bueno, y también un poco antes a lo que decía Rubén, que hemos demonizado mucho los vertederos, y es verdad que, bueno, que nosotros, nuestra sociedad, ha innovado en un proyecto en vertedero, que es de la fracción orgánica del RSU, se ha fabricado un biofertilizante de altas capacidades. Entonces, bueno, es que aunque llegue en vertedero todavía se pueden hacer muchos procesos y se valoriza en vertedero. O sea, que no es que es vertedero y acaba en vertedero en el Un vertedero vaso. no es una Se hacen eliminación muchos en procesos. sí, no tiene por qué Exacto. ser eliminación, ¿no? Tratamiento, Pero bueno, valorización. Nosotros, toda la explotación que llevamos casi en el vertedero es valorización, crear productos nuevos y finales a partir de residuos. ¿Vale? Evidentemente, una parte importante es la desgasificación, que la desgasificación, bueno, aparte de por reducir el riesgo de incendio, y ya era obligatoria, ¿no?, por la ley por la 7/2022, por verter menos contaminantes, menos gases contaminantes a la atmósfera, al final de ese gas contaminante de vertedero y del RSU que se deposita en vertedero, fabricamos energía. ¿Vale? O sea, que hay mucha, aunque termine en vertedero, aún así la economía circular llega hasta el final de los vertederos. Vale, estupendo. Y hablando de trazabilidad, ¿no? También habéis hablado de trazabilidad. ¿Cómo aseguráis la trazabilidad de los residuos? Tenemos una normativa muy exigente en ese sentido, un Real Decreto, el 553/2020, ¿no?, que tiene que asegurar la trazabilidad desde origen a destino. Tiene una serie de obligaciones legales bastante estrictas. ¿Cómo lleváis vosotros? Bueno, y aparte de hacer el volcado de esa información a la Junta de Andalucía, en nuestro caso, o a la plataforma según el ámbito de vuestra entidad, ¿cómo habéis interiorizado esa parte? ¿Cómo aseguráis la trazabilidad? Bueno, nosotros al final hemos tenido que invertir en digitalización, estamos inmersos en la implantación de digitalización de procesos en todos los niveles, por exigencia y porque al final nos lo reclama el cliente, nos lo reclama la administración, nos lo reclama la sociedad. Es verdad que es difícil porque al final nosotros lo que trabajamos es con máquinas, personas, o sea, es algo retrógrado que tienes que digitalizar. Entonces, que tienes que adaptarte a la normativa muy rápidamente y nos cuesta mucho trabajo y mucha inversión, ¿vale? Pero tienes que invertir si quieres cumplir con la normativa y al paso que nos exige la normativa. Yo estoy con mi compañera, pues nos dedicamos más o menos al mismo sector. Hasta la tecnología blockchain se va a utilizar para la trazabilidad de los residuos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto se está apostando por ello.
La trazabilidad tiene también que empezar con la confianza de depositarlo todo a un profesional. Casi todas nuestras empresas tienen sus certificados, las ISO, certificaciones nuevas que van saliendo. Eso ya te tiene que dar una cierta garantía para trabajar con ciertos profesionales, ¿no? De ahí a la lucha con la clandestinidad y la mala praxis, ¿no? Desgraciadamente, hoy en día el residuo, casi todo el residuo, excepto los muy valorizables, como hemos dicho, el cobre, ahora hay materiales muy necesitados como el tungsteno, el titanio, que incluso hay guerras geopolíticas en países por unos determinados residuos, materias que hay que recuperar para hacer, para el sector de la automoción y tal, pero la mayoría de los residuos cuesta dinero. Y como cuesta dinero, pues se suele tirar en una cuneta o en un polígono industrial y tal. Entonces, la trazabilidad es fundamental, porque para ahorrarse un dinero, como aquí ha dicho también mi compañera de ponencia, el que contamina paga. Entonces nos tenemos que estrangular para realmente llegar, para mí son delitos ambientales que son muy graves. Entonces, en la trazabilidad, importante contar con empresas que estén justificadas y demuestren que día a día cumplen con la homologación y con lo que se les exige. Después, como bien ha dicho también Natalia, el tema de la digitalización está ayudando. GPS en vehículos, sensores en los contenedores, inspectores. No hay que olvidar, no, tampoco hay que digitalizarlo todo. Deberíamos de dar también muchos puestos de trabajo para una inspección humana. Al final, mi empresa, por ejemplo, siempre tiene una persona que va a controlar que haya ido el residuo donde tiene que ir, a su final, a su gestión final y cómo se ha hecho. Entonces, creo que en esa parcela todos aquellos que cumplan con esos requisitos, que tengan su seguro y tal, será lo más óptimo para esos residuos. Estupendo. Querría apuntar una cosilla al hilo de lo que estamos hablando, para que hagáis una idea, solo un apunte, de lo que estamos hablando. La cantidad de información y la traza de ese dato y de esa información. El Real Decreto de Envases nos obliga a objetivos de reutilización, de recogida separada, de reciclado por cada uno de los materiales, plásticos, metales, madera, por cada una de las comunidades autónomas y a nivel nacional. Estamos hablando de más de 250 objetivos que tenemos que estar obligados a cumplir y a acreditarlo. O sea, imaginaros la cantidad de... la era del dato, la era del dato y de saber sacar información útil de esos datos. Yo, en relación a lo que estabais comentando, también me gustaría aportar, ¿no?, nuestra visión sobre todo de la trazabilidad y lo que estamos haciendo para conseguir esa trazabilidad. Bueno, llevamos ya un tiempo que, como comentaban antes, ¿no?, la digitalización para nosotros ya no es una opción y, de hecho, ya estamos trabajando con las entidades locales en producir la digitalización de lo que es todo el proceso de recogida, tratamiento y recuperación, ¿no?, de esos residuos. Entonces, tenemos una plataforma, Smart Waste, que además estamos poniendo en marcha con diferentes municipios. Ahora contar el caso que tenemos en Granada, por ejemplo, que además están aquí presentes. Y bueno, pues lo que hacemos es, lo comentaban antes, ¿no?, o sea, vamos a utilizar la información de la sensórica, vamos a sensorizar los contenedores, vamos a saber qué nivel de llenado tienen, qué posicionamiento, cuándo se ha vaciado, vamos a obtener toda esa información, la vamos a tratar y nos va a permitir generar información a tiempo real, nos va a permitir, con los camiones con GPS, optimizar esas rutas y nos va a permitir ser más eficientes en la recogida y ser más eficientes en el tratamiento, porque las plantas las vamos también a sensorizar. Y también vamos a tener mayor capacidad de tratamiento de esos datos con la inteligencia artificial para conseguir, de alguna manera, evitar que la planta entre en parada, los tiempos de mantenimiento y conseguir mayor recuperación de los materiales de mayor calidad con visión artificial que vamos a meter en las plantas para que seamos capaces de identificar el residuo que va pasando por la cinta y que falle cada vez en menos ocasiones y que vaya aprendiendo. Todo eso lo estamos trabajando con las entidades locales, con los operadores, y un ejemplo claro es, pues, el ejemplo de la Diputación de Granada, que estamos trabajando en esa plataforma con el operador FCC y que estamos ahora mismo, pues, viendo un poco, pues, cómo se puede adaptar, ¿no?, esa idiosincrasia de una provincia de Granada con sus peculiaridades, sus zonas más montañosas, sus zonas más extensas, y cómo se puede adaptar al modelo de recogida. Estamos trabajando con ellos para aprender y para tener cada vez mayor adaptación de esa plataforma, no solo en Andalucía. En toda España tenemos esos pilotos y cada vez vamos a tener más información. Al final, la información de algo que era antes una caja negra, pues se va deslumbrando y vamos viendo más lo que hay dentro, ¿no?
Y estaba hablando antes con unas compañeras y me estaban comentando un proyecto también de puerta a puerta en el que ellos van ya monitorizando lo que se recoge en cada portal. Es decir, cada vez vamos a tender, y aquí es donde yo quiero también incidir y abrir un debate, ¿no?, en sacar al ciudadano del anonimato, ¿no? Detectamos residuos y no sabemos qué... O sea, yo sé cuánto consumo de agua, sé cuánto consumo de móvil, pero no sé cuántos residuos produzco. Y no sé cuánto me cuesta eso. Y lo decía esta mañana la secretaria general, decía, hay que pagar lo que valen las cosas. Hay que pagar el agua y hay que pagar los residuos. ¿Cuánto cuesta eso y cuánto tiene que pagar? ¿Qué cuesta los comportamientos cívicos y qué cuesta los comportamientos menos cívicos? Correcto. Y de cara a los ciudadanos, que sí que resulta muy interesante porque verdaderamente algo falla en la comunicación, ¿no? Hemos hablado antes de comunicación, estamos constantemente diciendo lo importante que es que las personas comprendan, que todos los ciudadanos, que la sociedad entre en este sistema de forma activa, porque al final es el motor que impulsa la economía circular. Si no hay segregación, partimos de un escenario imposible. ¿Qué creéis que falla aquí? ¿Por qué no se comunica y de qué manera entendéis o qué medida tomaréis vosotros para que llegue al ciudadano? Pero, Emilia. a mí me gustaría, quizá voy a volver un poco para atrás, porque de lo que estábamos hablando yo creo que hay que hablar de, esto es una moneda que tiene una cara y una cruz, y en la empresa la estamos sufriendo mucho, y por ahí estará Cristóbal de mi departamento, que lo está sufriendo mucho. Mira, la legislación de residuos y suelos contaminados, bajo el punto de vista, el objetivo que persigue es muy bueno. Es decir, al final lo que persigue es y en Iturri, maravilloso, porque nos está obligando y estamos consiguiendo muy buenos resultados, está obligando a que repensemos nuestros procesos, que obliguemos a nuestros clientes a que repiensen cómo van a diseñar su chaqueta para que se pueda reciclar, que está obligando a que Iturri hable con otros clientes y diga, oye, no, el camión lo podemos hacer con material reciclado y que lo acepte, que está haciendo que hablemos con nuestros proveedores en Asia y decimos, no, es que en Europa tenemos que meter cartón reciclado, plástico reciclado, demuéstramelo. Todo eso nos está obligando y eso es muy positivo, ¿vale? Y creo que esa base de la ley es magnífica. Ahora, cara buena, cara mala, me parece que se nos está yendo mucha fuerza que necesitamos para ser realmente verdes y ecológicos, se nos está yendo mucha fuerza en muchas leyes absurdas que no sabes hasta dónde tienes que llegar. En una serie de datos, recuerdo, siempre pongo el ejemplo que con el tema de la ley de envases, que decían, oye, pero es que tenemos que ir a nuestro proveedor de Asia y al proveedor del cartón, al proveedor y al proveedor, y digo, es que voy a tener que hablar con el hombre que cultiva el algodón o que el hombre que va a cortar. Y las leyes estaban por ahí, y además contradictorias. Es decir, que a día de hoy, nosotros seguimos hablando con clientes, con gestores de residuos, con proveedores que no conocen todavía la ley. Que cuando le hablo suena chino. Nosotros llevamos ya 2 años registrados en envases, ya os digo que es un esfuerzo enorme, porque ahora dice, espérate, voy a pesar la bolsita esta que viene de los tapones, que viene de no sé dónde, a ver cuánto peso me viene y lo voy a clasificar, y el precinto, porque envases no es que yo creo que ahí también hay que aclararlo. El envase no es un envase, no es la caja de cartón, no es el envase de champú, no. El envase es el palet, la caja, la bolsa de plástico, la otra bolsa de plástico, el precinto. Y dice, espérate, ¿y yo cuántas cajas tengo de esas? Y esto, y os lo digo de verdad, que Cristóbal, que no sé por dónde está, que es un santo, que no lo imagináis, ahora trata eso. Claro. O sea, creo que el cara y la cruz y creo de verdad que el que está legislando, y lo digo así, el que está legislando desde una mesa no sabe cuál es la realidad que se encuentra el gestor de residuos, el vertedero, la empresa. Y ahora sácalo en SAP, saca el dato y dice, oye, y a partir del 1 de enero, aunque la ley todavía no está afinada, pero ya sí eso empieza a aplicarla. Ya.
Sí, es muy, Me es muy, gustaría es muy incidir sobre complejo. eso también, porque o sea, no puedo estar más de acuerdo en que o sea, la ley o el objetivo de la normativa en sí de transición hacia una economía circular es totalmente adecuado, porque necesitamos que eso ocurra, pero la carga burocrática que hay derivada de eso, y Iturri es una gran empresa, pero yo pienso de nuestras empresas adheridas, la cantidad de pymes que no tienen ni recursos humanos ni recursos técnicos para de alguna manera conseguir dar cumplimiento a esas obligaciones es tremenda. En España lo que más hay pymes. De empresas también, pero muchas pymes. Entonces ella está pidiendo esos datos a muchas pymes también. Entonces seamos coherentes, ¿no?, con la información que necesitamos, que es muy importante, y intentemos hacer una integración normativa adecuada. Y es verdad que estamos viviendo eso, un tsunami normativo que a nosotros, por ejemplo, muchas dudas que te pueden llegar a surgir. Y voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿eh? Oye, un brick de leche que se consume con 6 unidades, si tú lo consumes en tu casa, es un envase doméstico, si lo consumes en un comercio, un envase comercial, diferentes obligaciones, diferentes responsabilidades, o sea, daros cuenta la trascendencia y la dificultad que, o sea, de primeras todo parece eso, pues muy sencillo, ¿no? O sea, pues tenéis envases domésticos, tenéis envases comerciales, la diferencia es esta. Pero luego cuando hay una empresa que se pone a ver cuáles son sus canales de venta, lo que viene, no que viene para atrás, sino que viene para adelante, y esto dónde lo están consumiendo, ¿lo consumes los tapones tú en tu casa o lo estás vendiendo a una oficina? Y dependiendo de eso, unas obligaciones, otras, ¿quién? Entonces, Correcto, ¿qué pedimos ahora? Pues que haya responsabilidad normativa, que busquemos los consensos y que todos los scrap y todas las empresas, todos los que estamos implicados en esta cadena de valor del envase, en este caso, pues que nos pongamos de acuerdo y que de alguna manera consensuemos criterios, porque si no, esto va a ser la muerte a pellizco. Sí, la verdad que sí, que es que la materia de residuos, yo no he visto una materia que tenga más legislación que esta, ya no global, sino además por cada flujo de residuos y por cada cosa que quieras hacer con los propios residuos, tienes una normativa que te dice cómo hacerlo, de qué manera, cómo volcar los datos y cómo hacer. Sí, y normalmente suele ir la sociedad a un paso y la normativa a otro paso. De hecho, a nosotros marca Europa una velocidad que... Esta velocidad es para que vayas en un Ferrari y en España vamos todavía en un Seat Toledo. O sea, nosotros no tenemos una infraestructura para hacer todo lo que nos canalizan desde Europa. Oye, que es el camino, de acuerdo, pero déjalo un poco a medio y largo plazo para que nos adaptemos, ¿no? Como han dicho otros compañeros, también quiero resaltar el tema de la administración. Nos tenemos que llevar bien con ellos. Eso sí, el tema de la colaboración público-privada se sabe, pero hay que exigirles. Igual que nos exigen a nosotros todo lo que hemos dicho antes de certificaciones, las ISO, demostrar nuestra trazabilidad, que a ella te llama un cliente y dice, oye, yo quiero que el residuo que cabe en Londres, quiero saber cómo llega y cuánto llega y qué llega. Vale, pero también a la administración hay que pedirle unos esfuerzos, sobre todo la comunicación. Aquí ha dicho la compañera de Iturri una cosa que a mí me ha venido muy bien, el silencio administrativo en cuestión con la ley de envase. Porque yo he hecho una webinar a mis clientes, he quedado estupendamente, he contratado a un ambientólogo y he hecho más clientes todavía, con el boca a boca. ¿Por qué? Porque la administración no ha dicho nada, no ha mandado una circular, no ha dicho grandes empresas, no solo Iturri. No voy a dar nombres para no ver mi cartera de clientes, pero eso es importante. Pero empresas que yo creía que con su sistema y incluso algunas cooperativas grandes, no tenían ni idea que antes del verano, o sea, tenían que meterse por si no tenían que pagar una sanción, si no se elegían si un sistema colectivo o individual para el tema del envase. No tenían ni pajorera, como se dice en nuestra tierra. Entonces, eso es una crítica importante porque si el que legisla y el que regula no te informa, está prácticamente dando un mal ejemplo, ¿no?, para que se cumplan las normas. Y lo que ha dicho aquí el compañero también, normalmente un ingeniero hace una carretera, ¿vale? Pero tiene que saber conducir, si no es difícil que él sepa hacer esa carretera. Pues la legislación igual. Yo sé que muchas veces a nosotros, por ejemplo, Agresur, se nos ha llamado para cuando se crean las normas. En la última ley de economía circular de la Junta de Andalucía, nosotros hemos propuesto 6 o 7 propuestas y se nos han cogido 3. Y está bien, pero es que es fundamental que el que nos dedicamos día a día a la gestión de residuos, digamos, ayudemos por lo menos a que esa legislación tenga mucho más fondo. No sé si me explico.
Sí, correcto. Sí, debería de haber una buena participación a la hora de la elaboración de la normativa para que realmente se ajuste un poco a la realidad social y estamos fuera de la empresarial que realidad, hay, claro. porque sí que es verdad que merma mucho a las empresas. Y entiendo, por ejemplo, Emilia, que en tu caso, al tener una empresa, al pertenecer a una empresa internacional, estas exigencias burocráticas tan grandes que tenéis aquí, ¿os afectan en la competitividad con en otros países, por ejemplo? Vosotros trabajáis en otros países y me imagino que Sí, nos afecta. bueno, nosotros trabajamos en Europa, en África, en Estados Unidos, en Europa del Sur, y eso afecta. Pero al final afecta a nivel muy local, ¿vale? ¿Por qué afecta? Fíjate, el tema de la responsabilidad ampliada del productor, al final, que hace que nosotros, cuando vamos a un cliente, ¿de acuerdo?, pues ya tengamos que meter también esa gestión del residuo, ¿vale? Sea aquí o sea... Entonces, imagínate que nosotros, por ejemplo, estamos produciendo algún vestuario específico, que traigamos el tejido de Taiwán, ¿no? Que hay tejidos muy técnicos allí, ¿no? Pues claro, ya todo ese residuo, a partir de ahí somos nosotros los responsables. Y está bien, bueno, no pasa nada, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo también es que en algunos casos todo eso no se considera. Es decir, en España se considera en algunos ámbitos, en otros no. Entonces, eso al final entra en una competitividad que no es justa, ni muchísimo menos. Nosotros, ¿qué es lo que vemos también? Un poco, ¿recordáis al principio, hubo en el telediario mucha polémica cuando se decía el tema de la fruta a la gente en España, en Europa, se le exige una serie de medidas medioambientales a la hora del cultivo del tomate y sin embargo estamos invadiendo el mercado de Europa con tomate de fuera que no cumple con la misma normativa? ¿Eso por qué no ocupa tanta polémica? Eso pasa también. Luego ya depende también el tema de tus criterios personales como empresa. Iturri ha decidido que quiere jugar al juego de queremos ser ecológicos y queremos venderle a nuestros clientes esa mentalidad también, ¿no? Y entonces compensamos de otra manera. Pues ¿cómo jugamos? Jugamos con él, oye, vamos a hacer ecodiseño, vamos a hacer el sistema de renting en el que te alquilamos un vestuario donde hacemos el diseño, te lo reparamos, te lo lavamos, ese agua se recicla. Entonces, podemos jugar a otro juego, pero porque somos muy globales. Y entonces, donde tenemos el extra coste, podemos compensarlo de otra manera, ¿de acuerdo? Pero yo veo a empresas más pequeñitas que no pueden competir ahí. Claro. Turri puede competir porque es grande, porque es fabricante, porque es suministrador, porque tiene servicio de renting, porque es fabricante propio, por miles de cosas y por volumen. Pero hay muchas empresas que no. No. Normal. ¿Cómo participan en los scrap los adheridos, ¿no? En el ecodiseño? ¿Cómo tenéis la comunicación entre los adheridos, las personas a las que... Bueno, pues si quieres... pues vamos a ver, Ecoembes al final pues siempre ha tenido empresas en su empresa y organizaciones empresariales derivadas de pues la fabricación de envases y bueno y envasado de productos y distribución comercial en su accionariado. Siempre ha contado con esas empresas. Siempre las empresas han tenido una voz muy activa, o sea, han participado activamente en la toma de decisiones. Nosotros, nuestros órganos de gobierno, y es algo que todavía que muchas veces nos preguntan, ¿no? O sea, bueno, ¿quién está detrás de Ecoembes o cómo se articula los diferentes participantes, ¿no? Que forman parte de Ecoembes? Tenemos un portal de transparencia que, bueno, que yo creo que ha supuesto para la empresa un esfuerzo muy importante el mostrar toda esa información de todo tipo de nuestra actividad a la sociedad, y ahí se pueden consultar todos los órganos de gobierno que forman parte de Ecoembes y se puede consultar también pues cuál es la composición, cómo funciona, quiénes deciden, cómo deciden, en fin. Difícil, ¿eh? Mostrar, y tenemos una empresa aquí, mostrar cómo todos, decir de una manera, todos tus secretos, ¿no? a todo el mundo para que todo el mundo pueda juzgarlo, ¿no? Porque al final es información pública, ¿no?
Y por otro lado, bueno, pues es tan importante para nosotros la voz de las empresas que, por ejemplo, cuando ahora constituimos el SCRAP de comerciales, pues contamos con 30 organizaciones, organizaciones de diferentes sectores y que nos ayudaron un poco a definir qué queríamos que fuera ese SCRAP, ¿no? Y cómo querían definir las cuestiones estratégicas asociadas a ese SCRAP. Entonces, bueno, pues participaron más o menos activamente, pero todos tuvieron su voz en el proceso de toma de decisiones. Con lo cual, tanto en el pasado, mucho tiempo atrás, como actualmente en el nuevo SCRAP, que empezaba su actividad ahora en enero de 2025, las empresas siempre han formado parte de nuestra línea de decisión, ¿no? Y entonces, bueno, al final la responsabilidad ampliada del productor son las obligaciones de los productores, con lo cual es importante escucharles, ¿no? Muy bien. Hilando un poco, por apuntar también, hilando con lo que comentáis, por aportar algo adicional, ¿no? Los envasadores sí que emplean recursos y nos los dan a nosotros para que los destinemos a que ellos, sus productos envasados estén aliados con la normativa. Que sepáis que la normativa, el reglamento de envases, pues establece objetivos vinculantes que tienen que cumplir. Dentro de nada no se van a poder poner envases en el mercado que no acrediten su reciclabilidad, acreditada. Entonces, tenemos que trabajar mucho con ellos en temas, por ejemplo, de ecodiseño, etiquetado armonizado, reducir sus pesos, reducir volúmenes, no pueden emplear cierta tinta, no pueden emplear cierto adhesivo, ciertos formatos pues van a estar muy penalizados. Entra aquí la ecomodulación, pues van a tener que pagar tarifas más altas por aquellos residuos que sean más difícilmente reciclables, se comporten peor en las plantas de tratamiento y pues todo eso que ellos aportan tarifas para que esto sea efectivo, a nosotros, a los scrap, nos piden que rindamos cuenta. O sea, que... Vale. Y de cara al reciclaje, temática de la mesa, ¿qué medidas habéis tomado? ¿Tenéis alguna medida estrella que hayáis tomado para fomentar el reciclaje? ¿Algo que hayáis hecho innovador? ¿Algo que nos podáis contar interesante? Pues, si quiero empezar desde la Por ejemplo, industria. tú, Emilia, que sé que tenéis cosas ahí. Pues mira, por poner dos ejemplos así muy, muy rápidos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los camiones, nosotros tenemos un producto que se llama Ecopolifire, que es un plástico especial, que lo que hace es que reduce el peso que tienen los camiones de bomberos y eso permite que puedan almacenar más agua y, por lo tanto, durar más apagando fuegos, ¿no? Es un plástico especial, resistente térmicamente, mecánicamente y tiene ese valor te permite cargar el camión con más agua, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, nosotros antes esa era una sustancia que iba directamente a vertedero y ahora lo reciclamos todo, incluso hasta la viruta. O sea, hasta hace un par de años se lo llevaba el propio fabricante, que lo teníamos en Alemania, y bueno, pues ya eso, incluso el transporte ya es un consumo de huella de carbono, y ahora ya hay una empresa aquí en España que se lleva todo, todo. Entonces es fantástico y estamos ahora trabajando para que no solamente se llevan la viruta y el residuo externo, sino que incorporarlo ya un porcentaje también en el propio camión. O sea que eso está muy bien. Y luego, por ejemplo, en vestuario, hemos cerrado ahora el departamento de vestuario. Es muy fácil reciclar el algodón, reciclar el poliéster, pero recuerdo que nosotros, por ejemplo, un vestuario como es el de bomberos es muy técnico y es muy complicado. Entonces, ahora hemos hecho, las poliamidas, es un producto que es difícil de sacar y extraer. Hemos hecho un contrato con Repsol y hemos podido sacar la poliamida de sus propios trajes, ¿no?, de bomberos. Y entonces, pues son líneas que estamos avanzando y que ya estamos metiendo en los productos. Y luego, por supuesto, reutilizar. Pues hay muchos trajes de bomberos que nos dan los cuerpos de bomberos que nosotros arreglamos, tratamos. Y entonces, por ejemplo, hemos enviado muchos a Ucrania, reparados, tratados y ya operativos. Sin duda, los actores implicados en la gestión de residuos hacéis grandes esfuerzos. La verdad que se nota, cada uno en su ámbito, grandes esfuerzos por la aplicabilidad de
la economía circular y por el reciclaje y desde luego es la pieza clave. Pero volviendo un poco a lo que comenté, que me quedó un poco la pregunta en el aire, el tema de cómo no se transmite esto al ciudadano, como se ha dicho, ya dijeron antes, ¿no? De bueno, va todo al mismo sitio, toda esta mala venta que tiene el mundo de la gestión de residuos, parece que estamos haciendo algo malo, todo lo que nos dedicamos a la gestión de residuos, porque no transmitimos al ciudadano y a la sociedad en general todo lo que hay detrás y todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la inversión que hacen las empresas y todos los actores implicados. ¿Qué pensáis que se puede hacer por mejorar este punto? Yo particularmente creo que hay que atacar desde la base, desde que somos pequeños, porque la formación es básica. Yo haría en los planes de estudios o en los sistemas educativos una asignatura que se llamara Economía Circular, porque abarcaría muchos campos en los cuales, dependiendo de qué edades, puedes entenderlo de una manera más didáctica o menos didáctica o mucho más técnica, ¿no? A mí me gusta mucho el cine. Yo hace poco vi una serie que en los años 60 había una familia típica americana que se va al campo, pone su mantel, come, hablan de muchos temas, de la guerra de Vietnam y tal, y cuando terminan, cogen el matén y tiran todo al campo y se meten en el coche y se van. Esa es la misma sensación que me dio cuando veo películas de los años 50 donde se fumaba en el quirófano después de operar, o en el avión. Yo me he ido a Chipiona en el autobús amarillo fumando. O sea que, y eso hoy en día se lo dices a nuestros hijos, a la nueva generación, y te dice, papá, eso es mentira. ¿Cómo se va a fumar en un quirófano cuando sale el hombre y te ha traído el bebé en la mano? Pues sí, con la colilla en la boca. Venía el médico hace 30 o 40 o 50 años en ese aspecto. Afortunadamente ahora lo vemos como algo estratosférico y tal, pero en su día era tópico y normal. Entonces, para que eso nunca se olvide, creo que desde pequeño, desde la base, se debe de enseñar que, lo que ha dicho, que tengamos ese sentimiento verde, ¿no? Por decirlo de una manera. Yo soy del Betis, ¿no? Me gusta ese nombre. Pero, bromas aparte, lo que quiero es que se integre desde la base, ¿no? Y entonces, más campañas mediáticas para que no se vea... Los niños, vuelvo a la imagen de los niños que son muy inocentes. Cuando mis niños eran pequeños y tirábamos la basura de noche y decía, aquí hay un mago como el ratoncito Pérez, porque se lleva por la noche la basura y mañana no está. Ese transcurso, ese tiempo de que la basura se pone en el contenedor, al día siguiente hay un mundo maravilloso que nadie sabe muchas veces cómo funciona. Y eso se debería de extrapolar a que la gente lo sepa. O sea, eso es un mundo maravilloso. Quizá hay que darle la vuelta a la tortilla. Un poco feo, ¿no? Pero oye, que es bonito y a mí me da de comer, o sea, que es importante. Sí, hay que darle un poco la vuelta a la tortilla, y ver los residuos como una oportunidad de negocio, como algo necesario, ¿no? Es que es clave, es que hoy en día la generación de basura, como ha dicho en los ciudadanos, vamos a hacer un ejemplo. Una semana sin tirar la basura de vuestras casas. ¿Tendríamos el síndrome de Diógenes cada uno en nuestras casas? Pues multiplícalo, por eso es tan importante todos los medios que hay, los vertederos, la incineración, plantas de tratamiento. La cadena tiene que funcionar y tiene que haber una administración que ayude, que no sea burocracia. Sí. Porque aquí muchos profesionales habéis hecho una unificada, una calificación ambiental integrada, porque hay que llevarle a cultura parte del proyecto. Para que tarde 3 meses más en darte el ok para abrir una instalación, el promotor se cansa, se lleva el dinero y se lo lleva a otra región o a otro país que le dé más libertad. Aquí la colaboración, vuelvo a la colaboración público-privada. El ente local, el ayuntamiento, son los que tienen el conocimiento del terreno, son los que conocen a sus ciudadanos, y luego los que elaboramos las campañas, pues tenemos que trabajar juntos, ¿no? Algunas herramientas sí que son importantes aplicar es que la educación sea contextualizada, es decir, no es lo mismo un alumno que un trabajador de un centro de trabajo o que un estudiante de primaria o de secundaria o que una asociación de vecinos. Los residuos que se generan son diferentes, se gestionan por canales diferentes, la segregación que es necesaria es diferente, con lo cual tiene que ser contextualizada. Y además que se nutra de esa información que la gestión de residuos, ¿vale?, pues generamos, ¿vale? O sea, que se retroalimente. Tiene que ser además también campaña dirigida, porque somos capaces ahora pues, de identificar en un barrio determinado pues que pues aparece un tipo de residuos que no deberían ir a ese contenedor, con lo cual podemos ir
realizar campañas dirigidas al ciudadano para una necesidad específica que hayamos identificado, o en un centro de trabajo o en un centro educativo. Y ahora me voy a la frase manida, que me encanta, ¿no? que muere un gatito siempre que se dicen. Ahí tenemos que visibilizar lo invisible, es decir, dar información en tiempo real, ser capaces de decir qué pasa con los residuos, empoderar o motivar al ciudadano y darle información para que sean realmente conscientes de cómo sus actos repercuten en el sistema, ¿vale?, de la gestión de los residuos. Y ya por último, pues es otra frase manida, concienciar al ciudadano, a las personas, no es convencer, es transformarles, es ese cambio cultural, ¿vale? Tenemos que integrar la segregación en nuestros comportamientos, no tiene que ser algo obligatorio, ¿no? Sí, va un poco de la mano también con el tema de la concienciación y que el ciudadano adquiera esa conciencia con el consumo responsable que habíamos hablado antes, ¿no? Es un cambio de vida, un cambio social, la economía circular al final, un poco cambio de cerebro, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a hacer un consumo responsable y una responsabilidad individual en toda la segregación. Lo de las campañas dirigidas me resulta muy interesante también de cara a lo que has dicho antes de la digitalización, ¿no? Igual se va viendo por zonas donde cala más Yo quiero lanzar un mensaje positivo, ¿no? Porque muchas veces los que trabajamos en residuos vemos los objetivos, vemos todo, parece como muy negativo, ¿no? O sea, se manda todo a vertedero, tal, o sea, hacemos muchas cosas muy bien, ¿eh? Y hemos mejorado. O sea, ¿quién nos ha visto y quién nos ve, ¿no? El hombre de la manta que tira todos los residuos. Ostras, llevamos mucho tiempo, tenemos 86.000 contenedores en Andalucía, 14.000 en Málaga, cada vez se separa más, los ratios vamos creciendo año tras año. Hay que ser optimistas. O sea, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Hay un programa de educación ambiental aquí en Andalucía, se llama Recapacicla, con la Junta de Andalucía, la Federación, Ecoem, Ecovidrio, y estamos ahí para dar formación para educación primaria, educación secundaria, ámbito universitario, los mayores, que son los que mandan en las casas. O sea, se forma a la gente, se le informa, hay información por todos lados y cada vez yo creo que, o sea, el hábito está más interiorizado. Eso nos dicen nuestras encuestas, ¿no? Que el hábito individual de separar en casa los residuos, de ir al contenedor, de tener claro que tienes que hacer, es que esa es tu aportación individual a un comportamiento colectivo, ¿no? Pero que es tu aportación, que es lo que tú puedes contribuir. Siempre quedarán la gente que no se cree nada, ¿no? Que te dice que se va a mezclar todo, que miles de cosas que nos llegan a decir, pero son la minoría. O sea, apartemos a esa minoría y mostremos el espíritu positivo que nos trae esto. Y trae muchas cargas para las empresas, para los SCRA, para las administraciones públicas, para el ciudadano, pero hay un efecto muy positivo. Se están recuperando esos materiales, no se están enviando al vertedero, se va a una segunda vida útil, para mí lo más importante, se está reduciendo, se está reduciendo los envases, la cantidad. Yo traía aquí unos datos, ¿no?, que tenemos un poco de cómo eran los envases en el año 1999 y cómo 2023, ¿no? ¿Cuánto se ha reducido el peso de los envases? Haríamos una encuesta, sería interesante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un torno a un 19%. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo y seguro que captáis la idea, ¿no? Una lata de bebida, antes cuando yo era niño te subías encima y hoy en día la abres y dices tú, ostras, se ha reducido el grosor de la lata hasta el nivel de tener pues, lo básico de consistencia técnica para poder utilizarse como un envase. Entonces, le están dando muchas vueltas a las empresas continuamente a cómo pueden ser, o sea, muy positivos hay que ser, o sea, se están haciendo cosas. Yo cuando salí a trabajar había un poquito menos de trabajo en medio ambiente, ¿no?, y en tema de sostenibilidad, y yo veo aquí un foro lleno de personas y hablando debates que creo que es un nicho de empleo y desarrollo para que no se hubiera dado también, a pesar de la normativa que a veces nos atosiga y que a veces que no nos deja respirar por toda la burocracia que trae, pero creo que es muy, muy relevante y que hay que ser muy positivo. Y vendremos dentro de 2 años a este foro y seguro que traemos novedades, nuevos flujos que vendrán aquí, pues está el textil, ¿no?, ya que empieza a moverse, empezará a moverse otras responsabilidades y empezaremos a hablar cada vez de más separación y de más posibilidades y oportunidades, porque yo veo esto como una oportunidad, ¿no? Se abren nuevos nichos.
repensar el sistema. O sea, estamos repensando el sistema de consumo. Hay que reducirlo, pero hay que repensar qué hacemos con lo que consumimos, ¿no? Y creo que es muy interesante. Por lo menos esa es mi percepción. ¿Ves entonces factible los objetivos que establece la Ley 722? Hay que cumplirlos. Y tenemos todos una parte de corresponsabilidad, ¿no? Y yo soy optimista, yo soy de las personas que piensa que es que los que vienen detrás vienen cada vez con más ganas. O sea, yo soy de una generación que he visto el reciclaje en mi casa casi cada día éramos bastante más mayores. A pesar de que soy muy joven, ¿no? Pero Sí, verdaderamente ha evolucionado pero muchísimo. Y me ha tocado, o sea, las personas que de niño aquí, desde niño ya, ese hábito lo vienen incorporado. Entonces no es algo nuevo, se nace con eso. Que el civismo no tiene edades, ¿no? Se puede ser cívico con chico o mayor. El otro día un señor tenía a 20 centímetros una papelera y tira su cenicero del coche lleno de colillas, estaba hablando por teléfono. A mí me dolió eso y le digo, oiga, ¿tienes ahí el contenedor? Y dice, para eso está el barrendero, yo le doy trabajo a él, que siga así tal igual. Pues si eso lo extrapolamos a un Amancio Ortega de una industria que le dice, da igual, pues yo tiro los residuos, ahí da igual. Ese civismo se tiene que formar, ¿no? La formación. Aparte también incido mucho en el tema de la estadística de la formación. Los países más formados, por ejemplo, los nórdicos son los países ejemplares y la antítesis es la India, donde hay menos escolarización, menos formación, menos campañas de sensibilización. Mucha población. Y mucha población y pobreza, ¿no? Las cosas como son. Pero también ellos están teniendo tecnología potente para unas cosas, los BRICS en ese aspecto. Entonces yo creo que debemos llegar al equilibrio, ese punto. Pues sí. Los nórdicos están muy bien formados, ¿eh? Pero tú allí no tires el papel fuera, ¿eh? No, se pegan. Vamos, que en Alemania por tirar una colilla en Erasmus casi me pegan. La sanción llega rápido, que también ese otro gran también tema no es lo mismo importante, ¿no? Hemos hablado de algún comportamiento incívico. Claro, hemos hablado de idiosincrasia, no es la misma idiosincrasia de aquí que las de ellos, ¿no? Ellos se suicidan muchos, desgraciadamente. Vamos a ser positivos, ¿no? Bueno, ya queda poquito, en verdad. Aquí quedan muchos temas, desde luego, por tratar en materia de residuos, pero nos quedamos sin tiempo. Sí me gustaría que dierais una pequeñita reflexión antes de concluir y abrimos un poquito, aunque sea algunas preguntas. No sé si tenéis muchas preguntas. ¿Hay mucha gente que quiera preguntar? Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces dejamos la reflexión y me parece más interesante. Me parece más interesante. Me quedo con la reflexión última tuya, que ha estado estupenda. Y pasamos un poco turno de preguntas. Esto siempre levanta debate. ¿Se oye bien? Y por allí dos más. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestras intervenciones. A mi entender, creo que habéis sido bastante comedidos a la hora de hablar de la legislación y la administración, ya que estáis en una mesa donde se graba. Se debe hablar de esa manera. Yo, desde luego, como no estoy sentado en esa mesa, voy a ser muchísimo más crítico y más duro. Creo que la legislación a nivel ambiental y la administración ambiental es un auténtico desastre, sobre todo en Andalucía. Podrían haber ustedes hablado de lo que significa la fin de condición de residuos para una pequeña empresa, lo que significa el reglamento de residuos aparatos eléctricos y electrónicos para una pequeña empresa, lo que significa la plataforma SIRA, que funciona un día sí y otro no, lo que significa una autorización ambiental unificada o integrada por una empresa, que son 2 años de papeleos, como ha comentado el señor Barrena durante una pequeña intervención. Es decir, los objetivos están muy bien, pero luego hay evidentemente empresas multinacionales muy grandes que pueden hacer frente a todo esto, pero una pequeña empresa no solamente no puede hacerle frente, sino que es absurdo, es una legislación absolutamente incumplible. Para hablar, por ejemplo, de los residuos aparatos eléctricos y electrónicos, obligaría a una pequeña empresa de recuperación de residuos a tener una instalación que fuese exactamente el doble de tamaño para cumplir con una cosa que en realidad no se aplicaría simplemente para que venga un inspector de medio ambiente a decir que eso cumple o no cumple. Es decir, la administración ambiental y la manera de legislar, yo creo que es de gente que nunca ha estado en el día a día, sino que se ponen detrás de una mesa y dicen, uy, qué bien, esto me lo ha dicho Bruselas, voy a intentar aplicar los objetivos de la Agenda 2030, que cual me parecen estupendos, pero lo hacen de una manera totalmente irreal. Entonces, lamento, yo no tenía una pregunta para ustedes, sino más bien una reflexión para comentarles que magnífica. Dentro de sus posibilidades, si pueden seguir haciendo presiones sobre este tipo de cuestiones, que seguro que lo hacen, que seamos todos conscientes de que la legislación ambiental, incluso aquellos que queremos cumplir a nivel de residuos, es absolutamente incumplible, al menos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias yo por acompañarte. Si
Sí, es verdad que hubiera estado bastante bien que hubiera aquí alguien representando a la administración pública, porque verdaderamente los gestores sí que tenemos un gran problema con la administración a la hora de la burocracia, que es una auténtica piedra, pero no tenemos a nadie que nos pueda rebatir esa parte. Aquí estamos actores realmente implicados en la gestión y... Hay administración. Yo te puedo decir que desde Agresur conseguimos que SIRA, que es terrorífico para el que lo trabajéis, conseguimos que funcionara después de una nota de prensa poniendo a parir el programa, ¿sabes? Pero bueno, son herramientas, ¿no?, que te dan también esto. Pero sí que es verdad que lo de SIRA ha sido un despropósito. Afortunadamente siempre nos escuchan y lo intentan arreglar, pero a mí me llegaron a decir que midieron muy mal el tránsito de residuos. No se esperaban que en Andalucía se moviesen tantos residuos, ¿sabes? Por eso colapsaba la plataforma. Hola, buenas. Muchas gracias a los 6 por la charla. Y bueno, yo sí que tenía una pregunta y era sobre el reverse vending, que yo no sabía hasta ahora que se llamaba así, que básicamente esta estrategia nueva de poner máquinas donde tú llevas tu botella de plástico, lo digo para el que no lo sepa, y entonces te dan dinero a cambio de que tú recicles. Y no sé si vosotros, bueno, pensáis que esto al final va a fomentar de verdad que la gente recicle y lo haga de una forma con conciencia, o simplemente pensáis que bueno, al final va a ser algo que se haga por el dinero, porque bueno, me están cobrando más céntimos. Es que se está generando mucha discusión, mucho ruido sobre esto por el hecho de que al final tú ese precio lo tienes que pagar primero en el envase y luego ya lo llevas y te lo devuelven. Yo sé que en Holanda es algo que se hace bien y la gente lo tiene muy normalizado, pero en Barcelona también eso no lo sabía. Y bueno, un poco a ver que vosotros, que sois los que sabéis de esto, pues podéis decirnos. Pues sí, el sistema de depósito, devolución y retorno, hay un imperativo legal que en un par de años tenemos que implantarlo en España como complemento al sistema de contenedor amarillo que tenemos. Efectivamente, el Real Decreto de Envases pues ya lo preveía. Hay un depósito establecido mínimo de 10 céntimos por envase, no hay diferenciación por envase. Hay experiencia en Europa, pero bueno, también lo que hablábamos antes, no vale el café para todos. La ciudadanía, la cultura, la normativa son diferentes, con lo cual tenemos pocos referentes. Andamos un poco ahora pues locos, como todo el mundo con toda esta hiperregulación en residuos. También la administración me consta, pero bueno, ahí estamos también para no por eso tenemos que dejar de demandar. Y viene. Y el sistema del SDDR, o Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, supone una reforma estructural brutal para todo el sector. No solo para el ciudadano, porque va a tener que modificar su hábito, para la industria, porque bueno, sí que va a haber sistemas de depósito y devolución manuales, los va a haber automáticos, se va a instalar estas máquinas pues fundamentalmente en la distribución, con lo cual pues también afecta mucho a la industria. Nuestros contenedores están dimensionados, nuestros sistemas de recogida están dimensionados, nuestras plantas están dimensionadas para una cantidad de residuos que se va a ver minorada en torno al 20-30%, es decir, el PET, el aluminio, parte también de los bricks, van a salir de esos circuitos, van a aparecer plantas de conteo. Bueno, esto también cuesta dinero, es una reconversión brutal del sector. Las dimensiones, estamos en ello. Estamos ahora pues tratando de dimensionar todo esto, pero sí, quiero decir, esto vale mucha pasta. Yo por alusiones también pues me gustaría comentar, o sea, lo más relevante que nosotros entendemos, o una de las cosas más relevantes que tenemos claras respecto al sistema de devolución y retorno es, bueno, pues que hay que tener en cuenta, y lo ha comentado antes la compañera, ¿no? España es un país muy diverso, con unos hábitos de consumo muy concretos. No tiene nada que ver vivir en Noruega con vivir en España. Terraza, hay más gente que consume de otra manera, ¿no? Otros hábitos de consumo. Tiene una estructura comercial también muy diferente, ¿no? Hay grandes superficies, pero también hay comercio local, ¿no? Y bueno, pues hay que entender, ¿no?, esa idiosincrasia de la estructura del comercio. Y luego somos un país muy turístico, ¿no? Entonces, al turista habrá que explicarle también cómo funciona todo esto. Entonces,
todas esas cuestiones pues hay que tenerlas en cuenta y desde luego nosotros con nuestra empresa de heridas pues trabajaremos para apoyarles e intentar buscar la mejor solución, el mejor sistema eficiente que sea compatible, porque no va a poder desaparecer con el contenedor amarillo, porque no va a poder desaparecer. Tener en cuenta que mucho está destinado a botellas, a latas, entonces todo el resto de residuos que depositamos en el contenedor amarillo tenemos que seguir utilizando. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar esos usos? Y bueno, y hay sitios donde también hay otro tipo de iniciativas municipales, hay puerta a puertas, hay otra. Entonces, ¿cómo vamos a articular todo esto? Es un tema complejo, es un tema que supone, como he comentado, un cambio muy importante en la forma eso, y tendremos que explicarlo bien. Ventajas, inconvenientes, todo, nada es perfecto. Ya te lo digo. Nada es perfecto, tendrá sus ventajas, tendrá sus inconvenientes y veremos a ver cómo se puede hacer de manera eficiente, que es lo que tratamos siempre. Tiene muchísimas implicaciones además para los ayuntamientos, o sea, es una reconversión profunda. Tened en cuenta que ahora mismo pues sí que hay una cantidad de, bueno, una serie de materiales con un valor importante, positivo, que van a dejar de entrar en las arcas públicas. Un comercio local pues va a gestionar, que tiene una licencia de actividad en base a una actividad X, pues ahora tiene que gestionar residuos, tiene que gestionar fianzas, con lo cual, ¿qué pasa con las licencias de actividad de esos comercios? Va a haber ocupación de la vía pública, ¿no? O sea, es una reforma estructural con muchísimo calado. Por ahí había otra pregunta. Allí. No hay. Adelante. Buenas tardes. Yo quería conocer, enlazando con lo que decía Rubén, de esa profesionalización y transparencia de los gestores, ¿cuál es la relación del scrap en esa última fase, ¿no? de la gestión, ¿no? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se asegura de que se hace una correcta valorización? ¿Cómo incentiva esa valorización de los gestores? Contesta tú. Sí, pues la relación de los scrap con los gestores es básica y fundamental. Colaboramos. Sí, totalmente. Yo creo que además una de las cosas buenas que se haya abierto también la competencia, ¿no? y que estemos obligados a una convivencia en competencia es que los gestores van a poder tener más oferta de materiales, poder acceder a unas mejores ofertas, a unos mejores precios. Los certificados de tratamiento que nosotros tenemos que reportar a la Administración en tiempo y en forma, los scraps, nos lo facilitan los gestores. Con lo cual, es una de las relaciones, ¿no? de los scraps. Ellos nos orientan porque los scraps nacen porque hay unos tipos de residuos complicados de darle salida para un reciclaje y tal. Los primeros pioneros pues fueron los Ignus, los neumáticos, los RAES. Hay una serie de residuos que llega mucho. Todo esto es una estadística, se caracteriza los residuos que llegan a vertedero y se dicen, oye, aquí hay una problemática con los neumáticos. ¿Por qué llegan tanto a vertedero y no se reutilizan y tal? ¿Por qué? Porque para que sea más barato lo compran en un mercado negro, no tiene factura y como no tiene ese impulso económico para reciclarlo, pues lo tiran en una cuneta de noche. Para que eso no pase, nos tenemos que poner juntos gestores. Oye, ¿qué hago con estos residuos? No sé lo que hacer. Los fabricantes pagan para que se cree ese scrap y ellos son los que orientan y nos marcan las pautas para determinados residuos, ¿no? En ese aspecto. Entonces tenemos que coexistir y vivir lo mejor posible porque es que ahora mismo es el sistema más eficiente y mejor que está orientado para gestionar determinados residuos en ese aspecto. Y ellos nos exigen con una serie de requisitos, tal, y le damos información cruzada, en fin, y está por medio también la Junta de Andalucía en ese aspecto. Y lo que comentaba, una cosa, que el tema de la valorización, el vertedero se está encareciendo y es el mejor disuasorio para no verter y valorizar. O sea, hay una tasa de vertido nacional y luego las comunidades autónomas tienen competencias, pueden subirla. De hecho, lo de la tasa de vertido es un problema. Con lo cual, ese es el mejor, el encarecimiento del vertido para cualquier actor del sistema, porque vierten las empresas, vierten los gestores, vierten la administración pública. O sea que ese es el mejor
En lo de las incentivo para valorizar. Lo de las tasas se nos ha quedado un poco en el tintero, porque las tasas es verdad que ahora mismo es muy polémica, porque nos ha subido la tasa de vertedero de basura, se ha puesto brutal y en ese aspecto nos agobia a todos los profesionales del sector porque tenemos que extrapolarlo a los costes a nuestros clientes y tal, ¿no? Pero yo también haría una compensación, igual que pongo una tasa, bonificaría a aquellas empresas y a aquellos productores, gestores y tal, que se demuestren históricamente que están cumpliendo con esos cánones y se le bonifique, se le reduzca o se le ayude en cualquier otro tipo que le repercuta positivamente también. O sea, pagas, pero también te da premio por hacer las cosas bien. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al panel que haya compartido con nosotros su experiencia. Yo soy Ángela Ranea, actualmente trabajo para la Comisión Europea, antes fui funcionaria de la Junta de Andalucía y antes, durante 10 años, tuve mi propia consultora ambiental. Entonces podemos decir que tengo una visión de conjunto. Yo ya antes del 97 participé en los grupos de trabajo del Ministerio para la transposición de la Directiva de Envase a la Ley de Envase. Allí estaba Ecoembe, estaba Óscar, estaba Ecovidrio, por supuesto no estaba Procircular, pero estaba Carmen, que también era Ecoembe, estaban las asociaciones de pequeñas y medianas empresas, es decir, en todo proceso legislativo, para bien o para mal, porque eso lo ralentiza, son procesos públicos y son procesos participativos. Siento que esto no sea muy popular, pero es la realidad. Yo entiendo que aquí tenemos un tejido empresarial formado mayoritariamente por pequeñas empresas a las que les cuesta más en aquella época enterarse de esas cosas. Actualmente las asociaciones participan, actualmente con las redes sociales todo el mundo sigue a todo el mundo y nadie se queda ajeno a un proceso legislativo. Por tanto, me parece que no estamos en un proceso en el que alguien detrás de una mesa que no tiene conocimiento se levanta una mañana y al día siguiente tiene una legislación en vigor. En cuanto a las diferentes velocidades que comentaba, el SEAT Toledo y el Ferrari, o no me acuerdo cuál era el ejemplo, las directivas europeas, que son las que marcan nuestra regulación, tienen un periodo de transposición, generalmente de 2 años, es decir, hay un proceso de comunicación y de adaptación. Y luego otra cosa que también me preocupa un poco, es una afirmación que se ha hecho en relación con desmitificar la incineración. La jerarquía de residuos está establecida y es muy antigua, y la incineración es la penúltima de las opciones no por casualidad, sino porque necesitamos no consumir más recursos. Y esto es el Congreso de Ambientólogos, es decir, sabemos de lo que estamos hablando. Por tanto, la incineración en Suecia funciona, podríamos hablar durante 5 horas, yo doy simplemente 2 pistas. Suecia es un país con muy pequeña densidad de población y con muy poca población. Y es un país con una necesidad de calefacción urbana bestial. Por tanto, podríamos analizar por qué sí en Suecia y por qué no aquí. Pero no es algo que podamos extrapolar a Europa. En Francia y en Inglaterra también se hace. Y como después voy a participar en el siguiente panel, pues podemos hablar de ecodiseño y muchas otras cosas que me gustaría debatir. Reitero las gracias. Yo quería comentar respecto. Totalmente de acuerdo, o sea, con lo que comentabas, y respecto a la transposición de la directiva, lo que nosotros vemos es que a nivel europeo, que como hay que transponerlo, que las exigencias o que se vele, ¿no?, de alguna manera si es posible, porque esas transposiciones no den lugar a discrepancias, ¿no?, a nivel europeo, que el nivel de exigencia mínimo lo fija una directiva, pero claro, ir más allá o ir más atrás genera... Gracias. Si no participamos en los canales que tenemos, a mí me da una pena horrible, porque para cualquier proceso público que se abre, está Alemania, está Italia, puedo seguir, ¿vale? Está Francia, presionan, apuran, pero España participa muy poco. Entonces también tenemos que ponerlo en las pilas. 10 minutos tarde. ¿Puedo decir, recomendarlo? Rápido. Vale. Bueno, vamos a concluir ya la mesa, que tenemos otra mesa detrás. Él quería hacer un apunte cortito de 2 segundos. Ante todo, gracias a Rocío, me gusta recomendar cierta literatura y os recomiendo Basura, ¿vale? Es impresionante este libro, lo que os va a dar de conocimiento e información. Es muy didáctico, se entiende bastante. Es un autor que se llama Jesús Paniagua, un intruso laboral, ingeniero, pero se ha hecho ingeniero experto en medio ambiente, y de la editorial Guadalmazán, Basura. Os lo recomiendo, ¿vale? Ya. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Rubén, y gracias a todos los participantes.
hemos tenido reflexión. Voy a dejar mi tarjeta porque me gustaría que estuviéramos en contacto para...